¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy el profesor Martín y vamos a trabajar el día de hoy la clase que corresponde al Estado peruano. Vamos a empezar la clase, como siempre, conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y también le vamos a pedir, ¿de qué le vamos a pedir? Lo que siempre le pedimos: que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, personal social. En personal social, ustedes ya saben, vemos varias materias, varias áreas, ¿no? El curso es personal social, pero dentro de personal social vemos historia, vemos geografía, vemos cívica, vemos economía, vemos persona y familia. Entonces tenemos que tratar de cumplir todo lo que tenemos programado para este año. Ya se acabó el segundo trimestre, nos encontramos ahora en el tercer trimestre. Hemos visto todo lo concerniente a los incas en historia. Hemos visto regiones naturales del Perú y cómo conservamos el medio ambiente en geografía. Y ahora en cívica vamos a empezar viendo el Estado peruano, ¿no? Después en economía vamos a seguir viendo tributos, vamos a ver varias cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar con la tercera área de la materia de personal social. Como les decía, cívica, ¿no? Educación cívica, que está lo relacionado con el Estado, sus funciones, las leyes, los derechos, los deberes. Eso tenemos que ver para cuarto grado de primaria. El Estado peruano, ¿no? Nosotros vivimos en una república. República significa justamente eso. Res es cosa y pública de todos. Cosa pública, ¿no? Es algo que es de todos. Eso es una república, no es una monarquía, no es un estado absolutista, es un estado en el que todos formamos parte y todos tenemos un rol dentro del estado, ¿no? Por ejemplo, en las monarquías absolutas, eso de los reyes europeos que han visto en la televisión, ¿no? Quizás de casualidad, o en las películas están estos reyes europeos que ellos tenían todo el poder. Nosotros no vivimos en ese tipo de régimen, ¿no? Nosotros vivimos en un régimen donde hay distinción entre los poderes del Estado. Eso es lo que necesito que entendamos. Vamos a empezar con la clase, voy a ir explicando, ¿no? Recuerden que tienen, antes de que se me olvide, quiero empezar también por ahí, están investigando lo que corresponde al tema de la exposición, los planetas. Ustedes mismos han elegido el planeta. Varios alumnos, Leo, Romina, creo que también Santiago ya lo tiene listo, sus apuntes de la investigación. Necesito que me confirmen el resto, todo el resto, miren, se los voy diciendo por este medio, después no digan que no sabían. Necesito que me vayan diciendo qué es lo que van a exponer, qué tema van a exponer, qué planeta van a exponer, mejor dicho, y quiero ver lo que ustedes han investigado, ¿no? Leo ya me envió, Romina también, el resto necesito ver lo que han investigado. Una vez que yo haya visto lo que ustedes han investigado, yo les voy a compartir un texto que es como para la edad de ustedes, para que los puedan exponer. Ustedes deciden qué exponen. Exponen lo que han investigado o lo que yo les estoy proporcionando, que es algo sintético sobre el tema. Ustedes lo deciden. Leen las dos cosas y deciden si exponen uno o exponen el otro. Pero ya saben que necesitamos en el colegio la investigación. Por eso es que ustedes mismos han elegido el tema. Geografía, planetas. El planeta lo han elegido ustedes. Me confirman el planeta y me pasan sus apuntes de lo que han investigado. Bien, ahora el tema. El tema es, como les dije, geografía. El Estado democrático.
Ya le dije ya que vivimos en la república, ¿no? Democracia significa también, es otra palabra, todos son vocablos griegos. Los griegos nos han heredado un montón de vocablos interesantes y que nos sirven hasta la actualidad. Economía, ¿no? Economía, ¿qué significa? ¿No? Oikoseinon. Oikoseinon es administración de la casa. Así es, eso es la economía, ¿no? ¿Cómo administramos la casa? Historia. Historia también es un vocablo griego. ¿Qué significa historia? Investigación. Democracia. ¿Qué significa democracia? Demo- perdón, república. República es res cosa pública de todos, una cosa que es de todos. Entonces, los griegos son como unos genios, los griegos de la actualidad, de la antigüedad, han investigado todo, lo han dicho todo y nosotros lo que hacemos es profundizar sobre lo que ellos ya hablaron. Entonces, para remitirnos, ya lo vamos a ver cuando estemos en secundaria, no se preocupe, pero para entender todo esto, tenemos que entender los fundamentos de nuestra civilización, ¿no? El mundo peruano, el Perú, es la confluencia de dos mundos, el mundo europeo y el mundo andino. Eso es lo que es el Perú. Por eso que hablamos castellano, somos católicos, son cosas que vienen desde Europa. Tenemos la tradición judío-cristiana, ¿no? Lo que viene de Grecia, desde allí vienen los orígenes de nuestra civilización. Pero también tenemos lo andino, lo que hemos estado viendo este año en historia, con los incas, por ejemplo. Por eso es que necesitamos saber los dos mundos, lo que ha hecho el mundo andino y lo que ha hecho el mundo europeo. Porque como les digo, las dos cosas, la confluencia de estos dos mundos es el Perú. Bien, el Estado es una comunidad de personas unida por diversos vínculos, historia, idioma, cultura, etcétera, que se organizan sobre un territorio. Definición de Estado. Esa es la definición de Estado. Comunidad de personas unido por diversos vínculos. Eso es Estado. Territorio es solo la tierra, ¿no? El lugar. Pero el Estado no. El Estado son todas las personas que estamos unidas por vínculos. ¿Cuáles son los vínculos? El idioma, la historia, la cultura, ¿no? Lo gastronómico, por ejemplo, a todo nos une. ¿A ustedes cuál es su plato favorito? Ceviche, el pollo a la brasa, ¿no? Todos, eso es algo que nos une a todos los peruanos. Imagínense que están en España, que ustedes le dicen un ceviche, un pollo a la brasa, el español te mira raro, ¿qué me está hablando? ¿No? Entonces uno se da cuenta que hay algo que no, somos distintos en ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos otro desarrollo, aunque podamos tener cosas parecidas, el idioma, la religión quizás, pero hay cosas que son propias de un lugar. Eso es el Estado peruano. Todos estamos unidos, estas personas que vivimos dentro de este lugar que llamamos Perú, estamos unidos por diversas acciones, diversos puntos específicos. Estos puntos específicos son los que le acabo de decir, ¿no? La historia, la religión, la cultura, la manera de hablar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una manera propia de hablar. Han escuchado a los argentinos cuando hablan, che, ¿qué haces? ¿No? Entonces, hablan distinto, tienen otra manera de hablar. Nosotros acá en Lima hablamos también distinto, tenemos otra manera de expresarnos, de comunicarnos. Cada lugar tiene una manera propia de comunicarse, sí, esa es la forma en la cual nos unimos, ¿no? Nos unimos a través del lenguaje, de la comida, de las tradiciones, nos unimos a través de la historia. Todos tenemos un pasado común en este país, tenemos el pasado incaico, tenemos el pasado colonial español, eso también nos une. Entonces, eso es un Estado. Entonces, hay diferencia entre Estado, hay diferencia entre territorio, hay diferencia entre patria, hay diferencia entre nación. Cada uno es un término que tiene una acepción particular. Estamos empezando viendo el de Estado. Personas unidas por vínculos comunes, ¿no? Personas unidas por vínculos comunes.
que se organizan sobre un territorio. Según la Constitución Política del Perú, el poder del Estado reside en el pueblo, es decir, son los ciudadanos mayores de 18 años quienes eligen a las autoridades que conforman su gobierno. ¿Qué es la Constitución Política del Perú? La Constitución Política del Perú es el contrato social. ¿Qué es un contrato social? El contrato, por ejemplo, un contrato es algo en el cual nosotros firmamos y estamos de acuerdo o no, si no lo firmamos, con lo que se indica dentro. El hecho de haber nacido en este país me da una serie de derechos y deberes. ¿Dónde están esos derechos y esos deberes? En la Constitución Política del Perú. Por eso es un contrato social. Es el contrato social que todos los peruanos tenemos por igual. Todos somos iguales ante la ley. Desde el presidente hasta el niño que recién está naciendo. Todos tenemos igualdad de derechos. ¿Y eso lo dice quién? La Constitución Política. Entonces la Constitución es algo que todos debemos respetar, ¿no? Por el hecho de vivir acá en el Perú, si no, nos vamos a otro país, pero todos los países tienen constituciones, todos los países tienen un contrato social. El de nosotros es este. Tenemos que entenderlo y conocerlo y ver la forma en cómo vivimos. Si fuéramos en China, tendríamos otro contrato social. Si viviéramos en Cuba, tendríamos otro contrato social. ¿No? En Estados Unidos, cada país tiene uno en particular. El de nosotros es este. Todos tenemos derechos y deberes, tenemos que conocerlos, ¿no? ¿Por qué tenemos que conocerlos? Porque tenemos que saber qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que también el Estado debe de hacer por nosotros. No hay que pensar tanto en lo que tiene que hacer por nosotros, sino más en lo que uno tiene que hacer por este país, ¿no? Que uno siempre dice que lo quiere, pero uno lo tiene que demostrar en acciones, ¿no? Porque como ejemplo de las acciones estas que ustedes me pusieron en geografía, las acciones que van a hacer para cuidar el medio ambiente, que decía en el barrio, en la localidad, en la escuela, pónganlo en práctica. Bien, entonces estamos viendo Constitución Política del Perú. ¿Dónde reside el poder? ¿Qué es el poder? ¿No? El poder es una acción que se ejerce sobre otras personas. Eso es un poder, el poder. El poder reside en el pueblo, es decir, en todas las personas. ¿Cómo es que reside el poder en este pueblo? Mediante el voto. Las personas son las que deciden. Eso significa el pueblo, mayoría manda, democracia, la mayoría manda. La mayoría manda en el sentido de que cuando ustedes cumplan 18 años, ustedes van a votar, van a poder elegir y ser elegidos. ¿Para qué? Para llevar los designios de este país, para ver cómo es que este país se va a desarrollar. Entonces, la Constitución Política del Perú lo que indica es eso, ¿no? Que el poder reside en nosotros, en el pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Todas las personas que ven aquí, pero sobre todo los que pueden elegir y ser elegidos. ¿Cuándo empieza eso? Cuando ustedes cumplan 18 años. ¿Cómo está representado el gobierno peruano, ¿no? El gobierno peruano tiene estas características, 3 características: descentralizado, unitario y representativo, ¿no? ¿Qué significa que es descentralizado? Tiene diversas instancias: local, regional y nacional. ¿Qué es lo local? El distrito donde viven, ¿no? El distrito, por ejemplo, yo vivo en La Perla. Entonces esa es mi instancia local, ¿no? Mi instancia local es La Perla, lo primero. Después regional. ¿Qué sería regional? La región Callao, ¿no? Eso es a nivel de la región. Y nacional, el Perú. Entonces, eso significa descentralizado. Tiene distintas instancias: local, regional y nacional. Después también dice que es unitario. El Perú es uno, indivisible, no se puede dividir, ¿no? El Perú tiene todas estas regiones, estas 24 regiones, más la provincia constitucional del Callao. Antes, durante la época de la colonia, lo vamos a ver el año que viene, y el Perú era todo América Latina.
y poco a poco el Perú se fue partiendo, ¿no? Cada vez se convirtió en un espacio geográfico más pequeño, que es hasta lo que tenemos en la actualidad. Tenemos que también ver cómo hemos llegado de ser todo América Latina, con excepción de Brasil, hasta ser este territorio que ahora tenemos. Entonces, ahora, a partir de la independencia, el Perú es uno. Eso significa unitario, que nadie se puede separar, ninguna región puede decir quiero ser un país independiente. No puedes, porque la Constitución lo prohíbe. Por eso, todo eso, mientras nosotros vivamos acá, ese es el país que tenemos, ¿no? Y tenemos que acatar las leyes. Descentralizado, unitario, es decir, que ninguna provincia se puede separar si le da la gana. Por ejemplo, Tacna, me quiero ir con Chile. No, no puedes. Este es el Perú. Si no te gusta el Perú, tú te vas a Chile. Pero el Tacna pertenece al Perú, ¿no? Entonces, eso significa indivisible. Y por tercero, representativo. ¿Qué significa que sea representativo? Que nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Cómo lo elegimos? Como dijimos, mediante el voto. Eso significa que que es representativo. Tenemos representantes. ¿Dónde están estos representantes? Lo que le acabo de decir. Por ejemplo, en la municipalidad. Por ejemplo, en el gobierno regional. Por ejemplo, en el gobierno nacional y en el Congreso. Ahí están todos nuestros representantes. ¿Cómo es que llegaron ahí? Mediante el voto. Yo no elegí a este presidente o a este congresista. Elegiste tu derecho al voto. Ganó la mayoría. La mayoría manda. Eso es lo que significa democracia. En una democracia se llegan a acuerdos mediante mayoría y la minoría tiene que aceptarlo, aunque no nos guste. Después, si no nos gusta, formamos nuestro propio partido y nos concursamos, y si ganamos, nosotros hacemos lo que queramos. Pero mientras tanto tenemos que acatar lo que la mayoría decide. Por eso es representativo. Es otra de las características de este país, ¿no? Indivisible, unitario, es representativo, elegimos a nuestros representantes, y descentralizado. Son las tres características del país. ¿Qué se necesita para vivir en democracia? La participación ciudadana es fundamental para mejorar la convivencia democrática. Involucra los siguientes. Primero, estar informado de los problemas públicos que aquejan a nuestra comunidad y proponer las soluciones más eficaces. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el Callao? Delincuencia, inseguridad, ¿no? Pobreza, trabajo adecuado. Tenemos un montón de problemas. Tenemos que conocerlos, estar informados sobre ellos. Entonces, participación ciudadana, lo primero, estar informados de lo que sucede en nuestra localidad. Ver noticias, ¿no? Sé que ahorita es complicado leer periódico, pero no es muy difícil. Si tienes un celular, puedes leer el diario. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿No? ¿Ha visto el problema que hay con el presidente Vizcarra? Hay un enfrentamiento entre poderes del Estado. Ahora vamos a ver, hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo, que es el presidente, y el Congreso, que es el poder legislativo. Si te pregunto, ¿por qué es ese enfrentamiento? ¿Quién me sabría decir por qué es el enfrentamiento? Eso es estar informado, saber qué es lo que está pasando en este país. Estar informado. No puedo estar desinformado, porque todo repercute en mí mismo. Eso es participación ciudadana, conocer lo que sucede en mi país. Lo que ahorita les estoy diciendo. El Congreso quiere vacar al presidente. ¿Es constitucional? ¿Es legal? ¿Está en la Constitución? Si está en la Constitución, es legal. Entonces se podría hacer. Si no está en la Constitución, entonces no es legal y no se puede hacer. Pero estoy de acuerdo. ¿Por qué? Argumentar. Ahí viene el segundo punto. El segundo punto es argumentar nuestro punto de vista sobre los intereses locales, regionales y nacionales. ¿Estoy de acuerdo? ¿Con quién estoy de acuerdo? ¿Con el Congreso? ¿Con el presidente? ¿Por qué? ¿No? Porque se roban todo. Eso no es un argumento. ¿Quién se roba todo? No, hay que argumentar. ¿Cómo se argumenta?
¿no? Se argumenta teniendo, por ejemplo, dando mi punto de vista. En medio de la epidemia no podemos votar al presidente de la República. Eso es un argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos en una situación complicada. O el otro argumento sería, el presidente es un corrupto, que hay que probarlo, ¿no? El presidente es un corrupto y hay que sacarlo porque es corrupto. ¿No? Entonces, argumentar, eso es un argumento, se presenta un argumento, es una opinión con un fundamento. Eso es un argumento, juicio crítico. Necesito que tengan juicio crítico, chicos. Para eso hay que estar informados. Desde ahora, yo sé que están recién en cuarto de primaria, pero eso no significa que no tengan opinión, que no tengan argumentos. Eso se va construyendo y necesito que para eso estén informados. Leo, escucho lo que dicen las noticias. ¿No? Está bien que suceda en este momento, está bien que saquen al presidente, está bien que el Congreso lo haga, es legal que lo haga, está en la Constitución. Entonces todo eso significa estar informado. A mí también me gustan los dibujos, yo también veo Sony, ¿no? También veo los Avengers, todo me gusta, pero también tengo que estar escuchando las noticias, escuchar los puntos de vista, ver si es legal o no es legal. ¿Qué significa que sea legal? Que esté en la Constitución. Argumentar, ¿no? Entonces, lo primero era estar informados. Lo segundo era argumentar. Argumentar que es una opinión con fundamento. Y lo tercero es proponer, concertar y ejecutar ideas y proyectos que beneficien al conjunto de la sociedad. ¿Qué le dirían? Señor Vizcarra, siéntese con los congresistas y conversen. Pónganse de acuerdo. Eso es la política. No todos queremos lo mejor para este país. Yo creo que los congresistas, si han sido elegidos, son nuestros representantes, quieren lo mejor para este país. Pero también lo quiere el presidente. ¿O no? Yo creo que estoy segurísimo de eso. Pero hay que ponernos de acuerdo. Señor Vizcarra, póngase de acuerdo con los congresistas. Siéntense a conversar. Lo mismo que hacemos en la escuela. Cuando ustedes tienen una pelea con un compañerito, ¿cómo hacen? Siéntense los dos. Resuelvan sus problemas. Dense la mano. Se acabó el problema, ¿no? No hacemos eso en la escuela los profesores. Los profesores hacemos, no me peleo con mi compañerito, pum, 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 pum. No, puñete, puñete, puñete. No, entonces, profesor, me pegó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los profesores? Siéntense los dos. Pónganse a conversar. Lleguen a un acuerdo, dense la mano. Se acabó el conflicto, ¿no? Y después se van a jugar de nuevo. ¿O no es así? En la escuela trabajamos así, ¿no? Porque las peleas son normales. Las personas, por malos entendidos, a veces discutimos. Eso no es anormal. Es normal que hayan discusiones. Pero parte de la discusión es ponernos de acuerdo. No es, uy, ahora yo no te hablo. La ley del hielo. Yo no te voy a hablar. Nadie te va a hablar. Nadie en el salón te va a hablar. Y todos nos damos la vuelta. Eso no es democrático, eso no es normal, eso no se le puede hacer un compañerito, ¿no? Tiene emociones, tiene sentimientos, ¿cómo le vas a hacer eso? La ley del hielo, pobre compañerito, se va a poner triste porque nadie le quiere hablar, porque tú no le quieres hablar. El conflicto es normal, es natural dentro de los seres humanos. Los seres humanos siempre estamos discutiendo, es lo normal. Pero también parte del conflicto es terminarlo. ¿Cómo lo terminamos? Como lo hacemos en la escuela. Nos ponemos de acuerdo, aclaramos los puntos, perdón, me equivoqué, hice mal, no fue mi culpa, mala mía, hice mal, ya no lo vuelvo a hacer, discúlpenme. Y seguimos adelante y después salgo al recreo y me pongo y sigo jugando. Entonces igual deben hacer el Congreso y el presidente. Siéntense y pónganse de acuerdo que lo que está en juego es el Perú, ¿no? Eso sería mi posición. Bien, siguiente. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿qué era la Constitución Política del Perú? El contrato social, el contrato de toda la sociedad. El gobierno peruano es unitario, representativo y descentralizado, ya lo dijimos, descentralizado, unitario y representativo. El Perú es una república democrática. ¿Qué significa democrática? Que elegimos a nuestros representantes. Demos es eso, demos es población. Y Kratos poder, poder del pueblo, que está organizada bajo el principio de separación de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora lo vamos a ver cada uno de esos poderes, ¿no? ¿Cuántos poderes conforman el Estado peruano? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, tenía la edad de ustedes,
me acuerdo, ¿no? La Miss Rosita, así se llamaba mi profesora. La Miss Rosita nos enseñó la Constitución del 79, porque yo cuando estaba en el colegio y tenía la edad de ustedes, no es la misma Constitución, había otra Constitución. Entonces la Constitución de esa época, acá, mire cómo me acuerdo, agarraba y decía que habían 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Ahora solamente hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué era el Jurado Nacional de Elecciones? Era un poder aparte que se encargaba de dirigir las elecciones para que hayan estos representantes. Ahora es un ente autónomo, no es un poder legítimamente del Estado bajo esta nueva constitución. También cambian la constitución si todas las personas nos ponemos de acuerdo y decimos: esta constitución no nos sirve a este país, no le ayuda a desarrollarse, no le ayuda a crecer económicamente, no le ayuda a tener los derechos necesarios, hay que cambiarla. La constitución se cambia porque es papel y el papel puede removerse, no es que sea un mandato de Dios. Las constituciones cambian, en este país han habido muchas constituciones. Entonces, una constitución puede cambiar. Como yo les digo, yo estudiaba otra constitución que tenía otras cosas. No, que le estoy hablando de mi Rosita, mi profesora de educación cívica de primaria. Me contaba que había no 4 poderes, ahora vemos solamente 3 poderes. ¿Cuáles son estos 3 poderes? El Perú es una república democrática, ya dijimos república, cosa pública, y democrática es, demos es pueblo, y kratos poder, el poder del pueblo, que está organizada bajo el principio de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que actúan independientemente uno del otro. Me acuerdo en mi clase con la Miss Dorita, la Miss Rosita. La Miss Rosita nos decía, ¿no? Antes existía un rey omnipotente. El rey era todo. Todo era el rey. El rey decía algo y su palabra era la ley. Ya no es así, chicos. Ahora existen distintos poderes. Hay un poder que se encarga de legislar las leyes. Ese poder que se encarga de legislar las leyes se llama poder legislativo. Hay otro poder que se encarga de ejecutar las leyes que el poder legislativo ha hecho. Ese poder se llama poder ejecutivo. Y hay un poder aparte que se encarga de juzgar a las personas. Y es el poder judicial. Entonces hay poder legislativo que hace las leyes, poder ejecutivo que ejecuta lo que el legislativo hace, y judicial que juzga a las personas. Y cada uno es independiente y autónomo. Son poderes independientes. El ejecutivo no se puede meter en el legislativo no se puede meter en el judicial. Cada uno es un poder autónomo para que nadie tenga todo el poder. Porque si alguien tiene todo el poder se corrompe. Me acuerdo de la mi Rosita que nos decía eso cuando yo estaba en cuarto de primaria, igual que ustedes, mira que todavía me acuerdo. ¿No? Entonces, ahora vemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué hacen cada uno de ellos? El poder ejecutivo lo conforman el presidente de la República y su consejo de ministros. Es decir, Martín Vizcarra es el que va a estar a la cabeza del poder ejecutivo, porque es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado peruano. Él es el jefe. Nuestro sistema es un sistema presidencialista. El presidente es el jefe de todo el Estado peruano. ¿Y qué era el Estado peruano? El Estado es la comunidad de personas unida por diversos vínculos. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Todo está unido. Poder ejecutivo, su jefe, Martín Vizcarra. No yo, Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, que es el que preside el ejecutivo, que preside también, que es el jefe del Estado peruano. ¿Y qué es el Estado peruano? Es un conjunto de personas unidos por un vínculo común dentro de un territorio. Después, su mandato dura 5 años y no puede ser reelegido de forma inmediata. Es decir, bueno, Martín Vizcarra ni siquiera fue elegido, porque fue elegido Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski tuvo problemas de corrupción y se le sacó del cargo. Como se le sacó del cargo, entró en el poder su vicepresidente.
¿Quién es su vicepresidente? Martín Vizcarra, ¿no? Entonces ahora Martín Vizcarra ya no tiene, porque la siguiente era Mercedes Arauz. Mercedes Arauz renunció. Entonces no puede haber un vacío de poder. Esto fue en el 2016 y el mandato tiene que culminar el año que viene, 2021. 5 años y no tiene derecho a reelección. No se puede reelegir el que ya lo eligió, reelección inmediata. Se puede elegir en el siguiente mandato, es decir, en el 2026, pero en el 2021 no podría ser reelegido. ¿Me dejo entender? En 2016 entró Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski tuvo problemas de corrupción, lo sacaron del poder, entró su vicepresidente. Su mandato igual dura 5 años porque por ese tiempo fue elegido. Termina en el 2021. El año que viene tienen que haber elecciones para ver quién va a ser el presidente de 2021 hasta el 2026. Recién en el 2026 podría postularse de nuevo Martín Vizcarra. En este momento no. El Consejo de Ministros está formado por los ministros de los diferentes sectores. Son designados por el presidente de la República. Ministro, ¿qué es un ministro? Ministro es el primer representante de una cartera que el Estado considera importante. Ministro de Economía, ministro de Trabajo, ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores. Hay distintos ministerios. ¿Quién elige a cada uno de los ministerios? El presidente. Es decir, el ejecutivo es el que va a tomar las riendas de lo que va a ser el Estado Nacional en sus diversas áreas. Educación, salud, seguridad, relaciones exteriores, trabajo, ¿no? Economía, producción. Cada ministerio tiene un delegado máximo, un ministro. Este ministro es elegido por el presidente de la República, el presidente ejecutivo, Martín Vizcarra. En este momento, el año que viene va a ser otro distinto porque no se puede volver a postular. Entonces, esto es el poder ejecutivo. ¿Qué hacía el poder ejecutivo? Ejecuta lo que el legislativo hace. ¿Quién es el legislativo? El que hace las leyes, el Congreso de la República. El poder legislativo está representado por 130 congresistas. Vuelvo cuando yo estaba en el colegio, la Constitución de 1979, porque esta es la Constitución de 1993. En la Constitución del 79 habían 2 cámaras, senadores y diputados, y cada una tenía un número de representantes. Un proyecto de ley pasaba por una y después pasaba por otra cámara. Era muchísimo más. La Constitución del 93 achicó esta representación y solamente hay una única cámara, es unicameral, una sola cámara. Antes habían 2, senadores y diputados, cada una con funciones específicas. Ahora hay una sola, congresistas. El poder legislativo, una sola cámara, 130 representantes de todo el país. Cada región tiene para elegir un número determinado de representantes que están ahí, es decir, están todos los representantes de todo el Perú. Está representado por 130 congresistas de diferentes partidos políticos o agrupaciones políticas y son elegidos, al igual que el Poder Ejecutivo, por 5 años. En las mismas elecciones en donde sale elegido el presidente de la República, sale elegido los congresistas. Entre sus funciones destacan elaborar leyes, lo que les decía, hacen leyes, modifican las leyes, interpretan las leyes, eliminan las leyes, representan las distintas posiciones políticas del país y apoyan y controlan y apoyan y controlan lo que el Poder Ejecutivo hace, ¿no? Para ambos poderes se hace una sola elección, no sé, no les he contado, creo. Todos los años, desde hace como 10 o 15 años, soy todos los años presidente de miembro de mesas, ¿no? Entonces hay elecciones, de repente alguno de sus papás también lo es. Cada vez que hay una elección, no sé por qué, siempre tengo la suerte de que me eligen como presidente de mi mesa. Yo soy una mesa acá en La Perla, donde yo voto, un colegio cerca aquí a mi casa. Y en cada elección yo soy el presidente de la mesa. Entonces yo llego tempranito, antes de las 8 de la mañana, si bien arregladito, me pongo ahí y me pongo a esperar. Entonces espero a que la gente llegue y yo verifico que las personas que estén votando, su voto sea válido. Yo lucho porque
las personas que vengan a votar, esa votación, ¿no?, que estén haciendo sea considerada válida. Entonces, no me paro de mi sitio desde antes de las 8 hasta que termine todo. Entonces, todo el día estoy ahí, pero es algo que yo también me siento bien, y ojalá que algunos de ustedes cuando termine el colegio, empiece la universidad, quizás también lo van a decir para que sean presidentes de mesa o miembros de mesa. Entonces es una labor bien importante, porque ahí en las elecciones elegimos a nuestros representantes. Entonces, como les digo, duran 5 años y es en la misma elección. Me acuerdo que fue la misma elección. Yo estaba en mi mesa y ganó PPK, todavía me acuerdo, ¿no? En la última. Y en la anterior también. No, en la anterior. ¿Quién ganó en la anterior? Alan García, ¿no? Entonces, no, Ollantumala. No me acuerdo ya, se me van todos. Tantas elecciones que he estado presente, hasta de alcaldes, ¿no?, de presidente del gobierno regional. Algunas duran hasta la noche, a altas horas de la noche. Estoy sentado contando los votos, ¿no? Es algo que me llena de orgullo, y al día siguiente voy contento al colegio y les cuento a todos los alumnitos lo que pasó en mi mesa. A veces me peleo porque vienen los de los partidos políticos y quieren eliminar votos, y es mi mesa. Yo soy el que mando, ¿no? En la mesa yo soy, y yo tengo que velar porque todos los votos que yo considere que son válidos tengan que ser válidos. Entonces me estoy peleando ahí con la gente. Ese voto es válido, no me lo saca. Yo soy el presidente de mesa, no, porque yo soy el que mando en la mesa. Entonces es una labor importante. Todos lo podemos hacer. Ustedes también cuando terminen el colegio, espero que sean miembros de mesa, vayan a votar. Es una labor bien bonita, como les digo, porque ustedes están cuidando el voto de sus vecinos, porque uno vota cerca del lugar de su residencia, ¿no? Entonces ya hemos visto poder ejecutivo y poder legislativo, cómo se eligen mediante elecciones, cada 5 años, en la misma elección casi siempre. Y después viene el poder judicial. Hemos dicho 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Legislativo hace las leyes, ejecutivo ejecuta las leyes que el legislativo hace, y judicial juzga. Es el encargado de administrar justicia por medio ¿de qué? De los juzgados de paz, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia, los supremos, los superiores y los juzgados de paz. Todas ellas conformadas por jueces, ¿no? Son los jueces los quienes imparten justicia. Si alguien se porta mal, si alguien desobedece la ley, va a este poder y es el encargado de dirimir. Si es que hizo bien de verdad o hizo mal, se irá a la cárcel o no se lo dejarán libre, dependiendo lo que haya hecho. Es un poder autónomo. Los jueces tienen que aplicar la Constitución. Ese es su trabajo, la Constitución, el contrato social. Por eso es tan importante la Constitución. Y las leyes vigentes, Código Penal, Código Civil, Código de Familia, ¿no? Debe asegurar la vigencia y el respeto por el derecho de las personas. Todas las personas tenemos derechos. ¿Dónde están esos derechos? En la Constitución, en los códigos. Y lo que hace el abogado es eso, justamente, es que la Constitución y las leyes sean respetadas. Cada uno tiene que tener es una labor bien importante, y cada uno de ellos la ejecuta de acuerdo a su propio mandato, porque es un poder del Estado. Esa es la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es el Estado peruano. ¿Cómo está conformado? Hemos visto ya al presidente Vizcarra, a los congresistas, a los jueces, la constitución política, las partes del Estado: indivisible, representativo, descentralizado, lo que es Estado, ¿no? Entonces hemos visto el día de hoy varias cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reloj de preguntas, ¿no? Seguimos trabajando, todavía no les quiero dejar el quizzes. Les he dicho que les voy a dejar 2 quizzes ese trimestre. Voy a ver qué tema vamos a hacer para el quizzes. Todavía no, ¿está bien? Los dejo descansar un poquito. Rompecabezas del Estado peruano y reloj de preguntas. Igual 2 quizzes tenemos pendientes todavía, como les dije. Mientras vamos haciendo, ejercitamos otras cosas. El rompecabezas lo que me ayuda es a ordenar, ¿no? Y necesito que lo trabajen ahora en un tiempo adecuado.
¿Está bien? Necesito que cada vez se fijen en la parte de abajo, no es tan solo completar el rompecabezas, sino también hacer el rompecabezas en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, poco a poco es un entrenamiento. Eso en la cabeza te la va ejercitando. Necesito que vayamos haciendo eso. Bien, chicos, como les dije, ya estamos en cívica y hemos avanzado bastante. Historia, geografía, ahora cívica. No dejemos este ritmo porque estamos trabajando bien. Así necesito que sigamos trabajando. Estoy pensando en ustedes. Les mando un fuerte saludo, chicos. Tengan un buen día. Nos vemos. Chau.